Hola, hola, ¿cómo están? Vamos esperando que se sumen. Hola, hola. Hola, 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 hola Bárbara. ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto verte y conversar con vos. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar. Mira, quiero contarte que Aprender Criando es un espacio que está justamente ideado para acompañar a madres y a padres en tiempos de crianza. Y como para mí ingresar a nuestros hijos al mundo de las letras y de los cuentos y de la imaginación es una de las cuestiones más nutritivas y más desafiantes que tenemos en la crianza de nuestros hijos. eh, Cuando conocí tu espacio y tu propuesta, me pareció que podía ser de mucho interés para un montón de mamás y papás que, bueno, que a lo mejor escuchan que está bueno leerles cuentos o por ahí les llegó el dato de que es enriquecedor para ellos, pero no saben cuán importante es, por un lado, y por otro lado, no saben por dónde empezar. Está bien. ¿No? Sí, se entiende porque aparte en este momento hay una variedad inmensa, sobre todo en el catálogo de libros infantiles, así que Total. entiendo como que los papás pueden estar desorientados. Por eso nosotros siempre ofrecemos nuestras sugerencias online, a través de las redes, como también en el local. En este sentido, por eso también en el local los libros no están separados tanto por edades, que a nosotros no nos parece, no lo aceptamos mucho como criterio, sino que están separados por temáticas, y en todo caso estamos nosotros también para asesorarlos, porque la verdad que a veces, a pesar que ellos no sepan exactamente por dónde empezar, las Sí. cosas que nos dicen a nosotros son importantes para entender qué podemos sugerirle y qué puede ser lo mejor para sus niños, para sus alumnos, para un regalo. Es verdad, porque hay muchos docentes que también se interesan en este mundo de las letras, para los cuales tampoco los forman mucho en los profesorados, ¿no? Entonces, son búsquedas que los docentes tienen que hacer por afuera. Y no siempre uno va a un lugar y encuentra un librero, como me gusta llamar a mí, que para mí son expertos, y es un gusto siempre hablar con un librero porque es como un guía turístico, digo yo, ¿no? Que te va llevando por Igual. distintos lugares, sí, y esa es la oportunidad que queremos aprovechar hoy con vos. Y vos sabés que desde la psicopedagogía, que es lo que ejerzo, y desde la terapia familiar, una de las cuestiones que a veces impactan mucho a los papás es preguntar, y bueno, ¿y cuándo empiezo a ofrecerles algo de los cuentos, de las letras? Y yo le digo desde bebés. Ujú. Sí, yo diría desde cuando están también en la panza, o sea, hay muchos Total, estudios demostrados por lo cual hasta se le total, puede empezar a leer cuando está en la panza, así que la verdad total. que ya el recorrido puede empezar de ahí. Ahora después, ¿con qué empezar? Ese también es otra temática, ¿no? Otro Es tema. obvio que yo creo que sí, cuando están en la panza, lo más lindo es que nosotros podamos ofrecerle algo que nos gusta a nosotros, ¿no? Que la mamá sienta que, porque Total. todo se transmite, todo lo que nos gusta y todo lo que no nos gusta. Entonces, empezar por, no sé, la letra de una canción, la letra de una poesía, pero, y después, bueno, cuando ya está el bebé, saber que
los primeros días, diría, ya el primer mes y el segundo mes, el niño ni siquiera identifica bien las imágenes. Entonces yo seguiría Exacto, con esto, por ejemplo, de los libros canciones, porque lo que valoriza más claro, es la voz del adulto que lo acompaña. Entonces, exacto. a pesar que hay muchas personas que piensan que el bebé necesita algo muy colorido, muy fuerte, no, la verdad que sobre todo si tiene pocos días, si tiene un mes, el niño ni siquiera, el bebé ni siquiera identifica la imagen, ni siquiera Exacto. identifica la distinta variación de los colores, ¿no? Por el desarrollo mismo de la vista. Y lo que sí más obviamente percibe es todo lo que tiene que ver el contacto, obviamente, del Con el cuerpo y la vínculo, voz. con la voz, exactamente. Y es una actividad a la que también vamos a invitar a los papás o a quienes cumplan esta función, ¿no? Porque también es una voz familiar desde que están en la panza o desde apenas llegan a casa. Eh, Tal y la cual. narración en dos voces es muy hermosa también. Eh, yo lo que siempre digo desde el mundo del aprendizaje y del conocimiento es que nunca tenemos que perder de vista que todo lo que podemos crecer en nuestro pensamiento y en nuestra capacidad de curiosidad y de exploración está dada por el mundo de las palabras. Entonces, como vos decís, los cuentos y las canciones nos introducen desde muy temprana edad y es una oportunidad muy grande para los chicos de poder familiarizarse, ¿no? Para que la palabra sea algo natural, para que ese ingreso al mundo a todos los mundos que pueden crear las palabras. A mí me encantó cuando vi tu propuesta, que además de que creo que incluís a tu hija en En algunas la pijamada. narraciones, eh, es imposible pensar cuando uno te ve que el cuento o la lectura es para estar quietos. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, mira, ahora, bueno, estamos haciendo cuentacuentos como con ese especial de la pijamada todos los miércoles a las 20:30, pero antes hacíamos los talleres presenciales. Y mis talleres presenciales nunca implicaban que los niños y las niñas estuvieron ahí sentados, calladitos, escuchando que a veces es lo que alguien nos dice que tiene que ser y no es absolutamente Sí. así, porque lo Ujú. más lindo es que el niño o la niña pueden participar. Y está en el adulto, en el narrador, en el maestro, quien esté en ese momento Ujú. delante del niño, eh, tomar lo que el niño o la niña le genera eso que estás leyendo, ¿no? O Total, decir una total. palabra, o sea, significa que en realidad está prestando atención, que tiene ganas como de participar en el cuento, ¿no? Que me parece lo más lindo. Y además, bueno, en realidad en los talleres, como a veces pasa un poco en la pijamada, menos obviamente porque no está la parte presencial, ¿no? Pero trato que sea lo más dinámico posible porque muchas veces podemos mezclar herramientas. Entonces un libro se puede cantar. De hecho, hay libros que son libro canciones. Hay libros que no Claro, son canciones, pero igual se le puede inventar una melodía. O a partir de una frase de un libro, se puede generar un juego, que sea, aunque sea un juego con las manos, o de interacción entre los niños. exacto. Así que la lectura de un cuento absolutamente no quiere decir, no es sinónimo De estar eh, estáticos, de estar estático. Para mí tal todo lo cual. contrario, y de hecho creo que no hay taller donde la verdad que no se demuestra eso. Y por eso también, aparte, bueno, yo también trabajo mucho la parte corporal por ser danzaterapeuta y lo que pasa es que se ve más todavía que cuando el niño o la niña viven a través también del cuerpo el cuento, eso depende de las actividades que uno desarrolla, ¿no? Pero a partir del cuento se pueden desarrollar muchísimas cosas, ¿no? Y cuando lo viven también en el cuerpo es como algo que no se le va nunca, porque yo tengo Absoluto, sí. niños que después de 3 años se sigue recordando lo que hicieron en tal taller, y bueno, y en realidad se relaciona eso, se relaciona las palabras, o sea, el cuento con el movimiento y con la emoción o algo que pasó en el cuerpo, ¿no? Eso es Sí, muy y con el lindo. vínculo.
y con el vínculo, porque ese de vuelta nos hace sentirnos como mirados, escuchados, con alguien que se ha involucrado con nosotros, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Es increíble, a mí me toca acompañar hace muchos años algunos primeros grados que tienen 6 añitos, empiezan a leer y escribir, y cuando se traban en algunas cuestiones, yo le digo a los seños, proponeles a armar las letras con el cuerpo, cuando se traban en la lectoescritura. Y me hiciste Sí, acordar esa experiencia, porque es un antes y un después. O sea, después no hay manera obvio. que no puedan identificar la A, la E, la O. Siempre hay un registro, ¿no?, que toma el cuerpo con la palabra, Tal que eso cual. es lo que nos interesa también transmitirles a las mamás y a los papás que están en esa etapa, que no se pierdan esa oportunidad de disfrutar, que no crean que porque no están quietitos mirando un libro es que no están entendiendo lo que tienen que hacer o que no están leyendo, No, como también hay también que respetar. esto, Sí, perdón. no, te decía, este fascinante mundo que es la anticipación lectora, cuando ellos empiezan a intuir la escritura, y me acordaba de los dibucuentos, que uno les lee una parte y ellos con el dibujito leen esa palabra que está representada en un dibujo. eh, cómo animarnos a ponerle intuición y sacarnos un poquito esos recuerdos que tenemos de cómo nos enseñaron a nosotros, que era como una modalidad muy rígida o muy estática. Sí, yo creo que la lectura o la lectoescritura, las dos cosas, la verdad se tienen que dar, o sea, el estímulo tiene que estar, pero después se tiene que dar de forma natural, lo más natural posible. Total. Eh, y el tema en particular de la lectura, no hay que olvidarse que tiene que ser algo, primero se tiene que conectar el niño o la niña con la lectura. Entonces, por ejemplo, yo siempre sugiero, ¿no? En particular cuando me piden libros para niños y niñas que empiezan a leer, está bien, empiezan a leer, bueno, vamos indagando si empiezan a leer en mayúscula para también acercarle material, por ejemplo, en imprenta mayúscula, Exacto, pero también después más indagando fácil. qué le está gustando, ¿no? Porque si aparte o es un niño o una niña inquieta, como vos estaba diciendo, y ya es difícil acercarle el tema de la lectura, hay que pensar quizá algo que le está interesando, o sea, de elegir algo que le pueda llamar la atención y decir, wow, mira, y siempre hay algo Mm, que le está gustando, siempre hay algo que demuestra total. interés. Lo importante es saber escuchar y decir, bueno, voy a buscar tal material. Y la verdad es que hay una variedad muy amplia ahora. Qué difícil no encontrar, ¿no? Algo. Entonces, sí, entonces, más allá que quizás, bueno, no va a ser en imprenta mayúscula, pero estamos tratando de acercar quizás un niño o una niña a la lectura de otra forma, ¿no? Quizá con algo que le interese y que quiera indagar. Siempre le digo a los papás, antes miren a qué están jugando. Si están jugando con pelotas, si están jugando con monstruos, si están jugando con eh, muñecas, con osos, con torres, ¿no? Y llevar ese mundo de 3 dimensiones al plano de la hoja, en una historia que les podamos contar. eh, pero además yo creo también en esto, no sé si coincidís conmigo, que las mejores historias son las propias, ¿no? Empezar a contarles sus propias historias, Sí, seguro, seguro, ¿no? porque si es algo que nosotros como adultos estamos contando algo propio, sí, les encanta. Eso sí, la narración, ese tipo de narración es como, sobre todo cuando son un poco más grandes, ¿no? Porque la verdad que siempre la experiencia es real. Lo mismo pasa cuando se lee un cuento que es una historia real, siempre lo digo, porque Ah, total, tiene otro claro. valor, entonces le llama mucho más la atención y adquiere otro valor sin duda. Ujú. Sí, sin dudas. Y me acordaba de los niños que les gusta mucho la música, ¿no? Y cómo la música y la literatura están siempre de la mano. Acá te voy mostrando algunas A cosas que ver, tengo relacionado con música, por ejemplo, este de Estaba la Rana, lo publiqué justamente ayer, ajá, cantándolo. sí. Y siempre cuando también estamos acá en la librería, los invito a los papás que se animan a cantar, porque la verdad que
Es súper lindo, o sea, retoma la canción típica de Estaba la rana debajo del agua, pero con unas Sí, ilustraciones súper lindas. qué hermoso. Y que son las ilustraciones que también los bebés se merecen, ¿no? Porque yo digo Claro que siempre sí. que son algo muy importante. La ilustración es como una primera lectura para el bebé. Entonces, sin sacarle nada, pero quiero hacer una comparación. Porque a veces, Sí, como que este es un libro de textura con sonidos, sí, y a veces los papás piden mucho libro interactivo. Bueno, si el objetivo es que el niño se quede solo con un libro, puede estar bien, porque se va a entretener, porque lo toca, escucha el sonido y lo toca y va descubriendo las imágenes. Pero la verdad bien. no es lo que nosotros solemos aconsejar. ¿Por qué? Nosotros solemos aconsejar este tipo de material o este. ¿Pero por qué? Porque en realidad en este caso quizá tiene que estar el adulto leyendo, pero lo que más disfruta un bebé y un niño y una niña, y también hasta los adolescentes casi, llegamos un poco al límite, pero casi, disfrutan Sí. del momento de lectura Del con el vínculo, adulto. No claro, de importa la si es mamá, compañía. abuelo, claro. Y entonces no es lo mismo comprar un libro que sí, ok, en ese caso se lo puede dejar, que lo manipule solo, pero acordándonos también de darle la posibilidad de otro libro donde el adulto lo acompañe. O sea, que el libro no sea Exacto. solamente algo que para entretenerlo solo, porque en realidad la parte más linda de los libros es justamente el vínculo que se va generando, y esto la Tejiendo con verdad, con ellos. niños hasta más grandes, y yo diría también que más importante todavía en los niños y las niñas que ya empezaron a leer, porque en esa etapa muchas veces el adulto piensa que el niño tiene que leer solo. Sí, está bien que lea solo, pero sin olvidarse que no se pierde ese momento de vínculo, porque el niño que tiene Total. 7, que tiene 8, que puede leer solo, también sigue buscando el momento de lectura con el adulto que quizás desde siempre lo acompañó. Y Entonces, además, yo pensaba en esto, ¿no? Como los niños son seres fusionales, ¿no? Que están como fusionados con el mundo interno de la mamá y del papá. Leer con ellos es sentir multiplicado, es un sentir multiplicado por dos. tal Es la cual. emoción que el cuento le produce al hijo o a la hija y la emoción que le produce a la mamá o al papá. Y cómo después de esa lectura pueden compartir algo que a lo mejor hasta lo descubrieron juntos. Por ejemplo, que les haya provocado la misma emoción, O no. o no, y se puedan También es contar y se lindo. puedan complementar. Claro, claro que sí. La riqueza del intercambio, ¿no? Tal cual. Y aparte porque desde chiquitos ya están acostumbrados a compartir ese momento. Estoy poniendo los títulos porque preguntaron cuáles eran los títulos que estaba mostrando, entonces lo estoy Ah, escribiendo porque me ponga, lo pidieron. ponga, muy bien. Sí, además es muy lindo ver cómo el niño empieza, obviamente en la medida que crece, desarrollar todo un espíritu crítico también hacia los Total, libros. Yo claro. con mi hija leo desde cuando era, desde los primeros días y en realidad muchas veces ahora, ella tiene 7, ahora nos encontramos que a mí un libro me gusta, a ella no le gusta, entonces vamos discutiendo, pero eso también es re lindo, ¿no? Claro, Eh, es parte de ser lector, ¿no? El lector no es alguien pasivo y que está ahí diciéndole que sí a todos los autores. Tal cual, Eh, tal cual. y pensaba cómo todo se traslada al plano de la realidad, cómo ellos también en algún momento van a tomar conciencia que escuchar a alguien que les diga algo es una lectura. Escuchar es leer también, ¿no? Y Sí, poder decir, estoy de acuerdo, no, me parece, ¿cómo es esto? Cuestionar, sí. dudar. De esa forma es estimular como un pensamiento crítico, ¿no? Que es lo que Ujú. me parece súper importante en los niños y las niñas. Y entender que también el otro puede pensar distinto. La verdad que es muy interesante ya cuando el niño tiene 7, 8, es un niño que siempre, o una niña que siempre le estuvo en contacto con la lectura, eso sale como
Se se va nota. a ver en un momento espontáneamente. Mientras cuando son más chiquitos, lo que se ve sobre todo es muchísimo un avance en el tema del desarrollo del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Claro, Mi hija es bilingüe, entonces, por ejemplo, ella hasta los 2 años escuchó prevalentemente hablar en italiano, porque nosotros hablamos en italiano en casa, entonces las claro, primeras palabras fueron en italiano, pero yo le leía mucho en español. Y fue con los libros que ella, sin nada, así en realidad fue algo como natural, espontáneo. ¿no? Pero como que sus primeras palabras en castellano, así, fueron a partir de los libros que íbamos leyendo. Claro, claro. Sí, además yo pensaba, ¿no? Cómo no solamente es, los libros no son solo, y esto me encantaría que los papás lo puedan como masticar o como rumiar, porque es una idea que es una idea faro, digo yo, esas ideas que nos sirven para cualquier momento en distintas circunstancias. No solo les enriquece el vocabulario, el pensamiento o el conocimiento, sino que es como un puente hacia adentro de sí mismos también, ¿no? El poder identificarse con un personaje y desde lo que el personaje les cuenta comprender algo de lo que les pasa por dentro. Tal cual, sí, 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 sí. Por eso también, bueno, mi consejo siempre que haya variedad en casa, ¿no? En la lectura. ¿No? Además que acercarse a los intereses que los niños y las niñas tienen. Exacto, Pero la variedad es súper importante porque por un lado, puede haber libros que también los padres se sientan cómodos, que sientan que son necesarios también para los niños. Por el otro lado, también dejar que los niños y las niñas elijan, porque con eso se van a sentir identificados, bueno, en relación a lo que estaba diciendo, ¿no? Y con el libro donde se sienten identificados, bueno, siempre pasa algo maravilloso en general. total, total. No, y esto de sentir la libertad asociada al pensar o la libertad asociada al leer, ¿no? Yo puedo elegir, mamá y papá me dejan elegir lo que quiero leer, o a veces me comparten lo que a ellos les gusta, es distinto a tenés que leer tal y tal y tal libro, o sí tenés que leer tal y tal, ¿no? Este cuento o Mm. este autor. Eh, Tal cual. eh, Yo eh, creo que en realidad, sobre todo cuando son más chiquitos, es obvio que los padres van a tener más poder de elección, total, pero ojo que también el bebé de 2 años empiece y agarra siempre el mismo libro. ¿Por qué? Porque ya tiene poder de elección. Y esta parte es muy importante, ¿no? Porque parte también de la rutina, de volver al mismo libro, también hay que tenerlo en cuenta, a pesar que para ujú, los adultos a veces es como medio aburrido, pero es súper importante tenerlo en cuenta y permitirlo. Digo, si en realidad les acercamos la posibilidad de elegir, también el bebé va eligiendo, ¿no? A los 3 años pueden elegir si son bebés que estuvieron siempre en contacto con los libros. Es obvio que si no total, estuvieron nunca en contacto, de repente a los 3 años se encuentra dentro de una librería, se van a sentir re perdidos, todo lo contrario, ¿no? claro, Entonces también hay que claro, tener en cuenta eso. total. Eh, Porque bueno, Pensaba que la lectura también también es un hábito, sí. pensaba que en relación a los juguetes, los bebés y los niños más pequeños van teniendo un reaseguro que a veces es un objeto que eligen. Y sobre todo los bebés tienen ese objeto que nosotros técnicamente le llamamos Sí. transicional, pero Ujú. que da esta confianza. Y yo lo he percibido también en mis hijos cuando eran pequeños, ¿no? Elegían un cuentito con el cual iban para todos lados, lo chupaban, lo metían en la bañera, siempre era el mismo, pasaba un tiempo y ya saltaban a otro, pero como vos decís, siendo bebés, había algo de los colores o de los dibujos que para ellos era atrapante. Claro, sí, sí, sin dudas. Sí, por eso de ahí viene también esta cosa de llevárselo por todos lados, de querer leerlo 5.000 veces, ya se lo saben de memoria, Total, pero total, es una, sí. es una seguridad. Por eso digo, en realidad es como una rutina. La rutina para un bebé es súper importante porque le permite, le, le da un equilibrio, y lo mismo Sí, pasa cuando está pidiendo leer
una y otra vez el mismo libro, le da seguridad. Sí, hoy revisábamos con mi hija Lucía, porque quería traer algunas de los libros que nos fueron importantes en nuestra familia y en nuestra crianza, y yo saqué este libro que estaba muy guardadito, eh, Ujú. porque hacía mucho que no lo leíamos, porque ya son adolescentes, y, y me decía, ay, ¿cuántas veces leímos ese libro? Y en un momento fue lo que nos permitió entender que adentro pasan cosas, eh, que hay momentos donde tenemos muchas ganas de reírnos, hay momentos donde estamos tristes y tenemos ganas de llorar, hay momentos que queremos jugar, hay momentos que queremos o que estamos aburridos, y, y creo que en todas las familias es interesante tener un libro como vehículo con algunos Ujú. temas, ¿no? Sí. Sí, ahora Cuando las mamás y los papás. hay un movimiento como muy fuerte acerca de la educación emocional por parte de los padres, como también en las escuelas, ¿no? Aparte, bueno, en las escuelas ya se viene trabajando ESI, que incluye el tema de las emociones. Entonces, por suerte también va cada vez más ampliándose también la variedad de estos libros, que por un lado me parecen súper interesantes, y es un trabajo también ahí, de a poco, o sea, en el sentido que lo podemos empezar cuando son chiquititos, comprando un libro. Yo aconsejo no comprar 5 libros, de comprar uno sobre esa Total. temática. Porque, repito, me parece más enriquecedor tener una variedad, o sea, ofrecerle distintas cosas. Ujú. Entonces podemos comprarle uno sobre emociones y a los 2, 3 años que ya está en otra etapa, capaz buscar otro material sobre emociones, ¿no? De esa Exacto. forma, de ese modo también genera una continuidad, pero también que haya otros libros que puedan acompañar sobre otros aspectos y que, nada, que pueden también cumplir con los intereses del niño. Sí, yo pensaba un tema recurrente en las consultas y en el trabajo, en la labor que me toca es qué otras cosas ofrecerles además de la tecnología, que lo tienen tan a mano y que a veces tienen adentro historias y narraciones que yo le digo a los papás son interesantes y pueden ser exploradas como también se exploran las películas, pero hay una lectura que hacer de eso. No es lo mismo, como vos decías, darle un libro a un niño para que se quede solo, como darle una película a un niño para que la vea solo, como darle una computadora o un celular a un niño y que se quede solo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, Eh, sí, este mundo de animarlos a las mamás y a los papás que naveguen en las librerías para niños, porque de verdad es un océano de ofertas y de todos los tamaños, colores, propuestas temáticas, que pueden resultar sumamente atractivas, sobre todo cuando no hemos probado ofrecerle otra cosa que el celular. totalmente de acuerdo. Bueno, yo siempre cuento esa anécdota de cuando mi hija era, nada, tenía creo 2 semanas, eran muy chiquitas y empezamos a ir íbamos a la pediatra y me encontraba con lamentablemente muchos papás que con bebés Con las y más con pantallas. niños más grandes para entretenerlo y esperar, porque obviamente es un lugar donde general hay que esperar, con el celular todo el tiempo. Y nosotros, en cambio, íbamos todo el tiempo con los cuentos, quizá de tamaño más chiquito, para que no pesara De mucho, porque tela. pero, y a veces yo me encontraba en la situación de terminar leyéndole ese cuento 4 veces y terminaba leyéndoles a todos los niños que estaban ahí a veces. Entonces, Ujú. y dejaban el celular. O sea que yo creo que el valor que tiene un libro y sobre todo la forma de transmitirlo, que se lo lea a una persona, que no sea un celular, que no sea una computadora, tiene otro valor para el niño y la niña. Ahora, Absolutamente. la tecnología obviamente, o sea, sí, es inevitable y también está bien que esté, o sea, hay muchas Claro, cosas claro. lindas también, como decía vos también, nosotros solemos compartir muchísimas películas con nuestra hija y nos encanta,
y hay películas que a nosotros no nos gusta, ella sí, o lo contrario. Ahí también es lo que Ujú. estaban diciendo antes, ¿no? Como ir discutiendo, ir viendo. Pero sí, yo creo que el libro como que es incomparable. Y los niños de leerle, tenemos la posibilidad de acercarnos con los cuentos y con la lectura, se ve de inmediato. Exacto. Sí, Yo me yo a acuerdo, veces, por ejemplo, perdón, me acuerdo no, no, está bien. otra imagen que siempre recuerdo con, así con una sonrisa, porque nosotros hacíamos también talleres en las escuelas, y me acuerdo que había, nada, a veces es como que lo hacíamos por grupos, y había un grupo de niños que ya habían hecho el taller conmigo, y se iban a la parte de recreo, niños de 5 años. Pero bueno, en realidad el aula donde nosotros quedábamos repitiendo el taller con otro grupo tenía como la puerta que daba al patio era transparente, entonces era de vidrio, entonces los niños de afuera, en cambio de estar jugando, haciendo recreo, Sí, se quedaban de nuevo cerca de la puerta para volver a escuchar el cuento y y sí, para como vivir de nuevo el mismo taller en el cual habían total, estado, ¿no? Por eso digo total. que me parece que siempre el libro es algo como súper, súper atractivo. Obviamente si uno cree en lo que está leyendo, si cree en el potencial de un cuento, ¿no? Sí, sobre todo siempre es interesante aclarar que las historias, que son ficciones, que son narraciones, eh, permiten en algún momento entrar al mundo de los símbolos, que es el mundo donde el pensamiento puede llegar a sus niveles más altos. Pero para poder llegar a ese pensamiento abstracto hay que poder caminar muchas experiencias con estos mundos imaginados que siempre vienen de la mano de expertos, generalmente, entonces siempre nos hacen entrar a mundos fascinantes, aunque los cuentos sean de terror. Y esa es otra de las preguntas que tenía para hacerte y para que compartiéramos con los papás, ¿no? Eh, el fascinante mundo de los cuentos de terror, que sobre todo llega a una edad, ¿verdad? Ujú. Sí, mira, nosotros tenemos sobre todo la experiencia con los niños más chiquitos. Y la verdad que, por ejemplo, la temática monstruos, eh, muchas veces uno se pregunta, a veces hay padres que dicen, bueno, ¿le gustan los monstruos? Eh, yo creo que hay una motivación muy fuerte que tiene que ver también, que se relaciona también con los miedos, ¿no? En el sentido que Total. en realidad es un desafío, es como desafiar un miedo del niño o de la niña enfrente a esas criaturas que por un lado los asustas y por el otro es, bueno, por eso, justamente porque me asusta, quiero conocer más, quiero ver más. ¿Cuánta tipología de monstruos hay? Entonces, bueno, personalmente a mí me gusta tratar de ofrecerle igual monstruos que tendencialmente no asusten, sobre todo para los chiquitos, ¿no? Claro, claro. Eh, pero sabemos que después, a partir de los 6, 7, les encanta también el hecho de vivir esto, ¿no? De sentir como este miedo y también hay Y yo que, como observo, dijiste vos, justamente a partir de los sí, 6 estamos ya con un pensamiento abstracto, por lo cual eh, el monstruo ya representa otra cosa, va también más allá del miedo, ¿no? Sino que también es todo un mundo de fantasía que se abre y que ellos mismos pueden ir construyendo a partir de un cuento, a partir de la imagen de un monstruo, por ejemplo. sí, sí. Yo creo que el monstruo también le pone límite a lo que la mente puede crear, porque el mismo dibujo de un monstruo que tiene bordes negros y está pintado de azul y tiene 5 ojos me pone algo para empezar a pensar en los monstruos que no es mi cabeza solita que empieza a divagar por cualquier tipo de forma o Ujú. emoción terrorífica. Pero pensaba que a todos nos atrapa lo misterioso, es parte a los adultos también. Entonces yo veía en los míos cuando eran púberes que saltaron de los monstruos a los libros de detectives o de aventuras, ¿no?
cómo esa intriga va también haciéndonos entrar a narraciones que nos atrapan. Sí. Mira, a propósito de esto, te quiero mostrar algo que tengo acá. Ahí te lo... Sí, sí, esperamos atentamente. Gracias a todos los que están presentes, que van mandando muchos corazones. Mira, hay una colección muy linda que se llama Enigmas. Es una Ajá, colección que en este momento no tenemos en stock, pero va a volver a entrar en agosto. qué Y es muy bueno. buena porque son 3 libros, en realidad ahora son ya 4 porque salió el cuarto en España. Y eso, mira, ya Ujú, te da miedo mirarlo, no sé, a mí me da miedo ya mirarlo. absolutamente. De hecho, es Enigmas de miedo. Bueno, hay niños, a pesar que es un libro que está aconsejado a partir de los 7, 8 años, Ujú, es un libro que la verdad lo agarran muchísimos niños también de 4, de 5, pero está aconsejado para un poquito más grande porque en realidad el objetivo es resolver enigmas que se relacionan con exactamente como esas figuras monstruosas. Y con las después, historias. ahí por lo que contabas vos también, está Enigmas, historia de misterios. Entonces son todas pequeñas historias donde tenés que descubrir qué pasó. A eso también a Exacto. los niños les encanta, ¿no? Como estaba diciendo Sí, vos, de investigar, de misterio. inspectores, eh, detectives. Así que también Sí, es una muy, muy buena colección y la verdad que como para toda la familia, te digo en realidad, porque lleva como un absolutamente. juego. Claro, y pensaba mientras te escuchaba que cuánto más interesante es meterse a un camino de misterios que está creado por un autor de literatura infantil que ha cuidado ese mundo pensando en los niños, que meterse a linkear dentro de un celular o de una pantalla un camino insospechado, misterioso, pero que no está pensado para ellos. Sí, tal cual. Por eso es tan interesante invitar a las mamás y a los papás, aunque ellos no sean lectores y no les atraigan los libros, sí poder ofrecérselos, porque Sin duda. es un camino muy rico. A mí me gusta también ayudar a tomar conciencia que no solo la escuela es la que es gestora de cultura, sino que los papás nos tenemos que convertir y algo pasó. Sí, ahora te escucho. Decía que los papás nos tenemos que responsabilizar también de gestionar la escultura, No, sin duda. cultura en el sentido de que ellos se acerquen a palabras, a narraciones, a historias cuidadas, no porque ellos no pensado en términos de peligro, sino cuidadas en términos de calidad, de que la palabra también tiene una calidad y que la palabra también puede ser de pésima calidad y puede hacer mucho daño. Seguro, sí, sin duda, sin duda. Y aparte yo creo, como estaba diciendo vos, que en realidad es mucho más importante todo lo que pasa antes que el niño o la niña empiece la escuela. Eh, Exacto. entonces todo lo que pasa adentro de la casa antes tiene un valor diferente por lo que dijimos antes, de la lectura que genera vínculo. Entonces va más allá después del recorrido que puede hacer la escuela. Total. Y además de esto que decías vos recién hace un rato, que sean lectores críticos, también puede permitir que en la escuela ellos puedan expresar a lo mejor algo que no les gusta o una lectura que no los enriqueció o que los molestó, Tal cual. ¿no? O un modo de decir que no les parece adecuado, porque una de las cosas que tienen los lectores es que tienen un muy buen decir Ujú. y que son exigentes cuando les hablan, ¿no? Y eso es Sí. muy interesante para afirmarse en su Y es importante personalidad. respetarlo, ¿no? Por parte también de las Ujú. escuelas cuando eligen los libros, aceptar que a un niño o a una niña no le puede gustar ese libro, porque al fin y Total, al cabo no es fácil tampoco elegir una lectura igual para todo un grupo,
A mí me parece más interesante quizás que cada niño o niña puedan elegir sus libros y compartir su libro. Pero bueno, eso también depende. Pero la verdad que es importante también aceptar que a un niño no le no le tiene que gustar todo en absoluto. Bueno, y acá viene un gran desafío desde mi punto de vista, porque como hay papás y mamás que no son lectores, hay escuelas que no son lectoras, aunque parezca contradictorio, ¿no? Hay Ujú. escuelas que transitan por otros carriles y no necesariamente por el placer de leer. Y entonces quería preguntarte, eh, a vos que te apasiona esto, ¿qué fue o quién fue o qué recordás que te metió en esta pasión de la lectura de los libros y de los cuentos? Mira, No importa la edad, ¿no? sí. Eh, yo en realidad no tuve, o sea, mis papás siempre me compraron libros, pero la verdad que no me acompañaban en el momento de la lectura. O sea, todo lo que justamente estaban diciendo antes, que por ejemplo a Ujú, mí, que yo leo de cuando es bebé, que compartimos ese momento a la noche, o también de día, o en distintas situaciones, esperando con el pediatra, o muchísimas situaciones en realidad de lectura que puedo contar, yo eso no lo tuve. Eh, y lo que yo creo que si tengo que identificar un momento que me sentí muy cerca a la literatura, fue cuando fue en la escuela justamente, cuando ujú, empezamos a descubrir, bueno, un romanzo italiano muy importante que son I Promessi Sposi, ujú. y ahí como que me enamoré de la literatura. O sea, tuvo que ver también, obviamente, con cómo el profesor Que iba te presento. desarrollando, sí, pero creo que fue un encuentro muy fuerte con esa obra que todavía, o sea, yo lo Te siento como emociona. muy cercano y que después en el tiempo como que pude profundizar también, pero creo que fue el primer como encuentro fuerte con la literatura. Ujú. Bien, porque lo interesante de esta experiencia que compartís es que le podemos contar a las mamás y a los papás que no hay edad para apasionarse con la lectura, que uno En puede empezar a absoluto. cualquier edad y que además uno puede ser grande y apasionarse solo por la literatura infantil, como un modo de recrear esa infancia que uno no tuvo a lo mejor, porque no le ofrecieron libros, porque nadie lo acompañó a leer, porque en casa no era importante leer. Eh, Tal cual. entonces, meterse a una librería para niños o niñas, siendo grande, pero pensando en uno, también es válido. Y a veces hay libros que, bueno, decimos que son para niños y niñas, pero la verdad que dan la posibilidad al adulto también de redescubrirse muchísimos libros, porque en este momento hay muchísima variedad, de que el adulto también se siente identificado, de que el adulto también le permita pasar un momento así, de reírse. La verdad que hay cuentos que son increíbles y hay adultos que se divierten más de niños a veces, así que, no, Total, no, sin total. duda, sin dudas. No quiere decir que porque nunca leyeron no pueden acercarse. Indudablemente es una experiencia tan linda que es una lástima no poder hacerla, ¿no? Y tener la posibilidad de tener un niño o una niña es también la posibilidad de poder redescubrir estas cosas, ¿no? Jugar con algo que nunca jugaron o leer un cuento o ver cómo los cuentos también cambiaron en el tiempo, ¿no? ¿Cuáles serían, Bárbara, los puntos cardinales, por decirlo de alguna manera, cuando entramos a una librería a buscar cuestiones para niños? ¿Dónde tenemos como esos ejes que son un criterio general que nos pueden ayudar, más allá de nuestro gusto personal o el gusto personal de nuestros hijos o hijas, pero que debiéramos tener en cuenta? No, yo creo que lo más importante es, como estaba diciendo vos, tener en cuenta, por un lado, los intereses del niño o de la niña y por el otro, de las necesidades. Ujú. Entonces, los padres hoy en día, por ejemplo, cuando entran acá en Abrazando un Cuento, buscan mucho libros que son herramientas que acompañan determinadas etapas. Por ejemplo, libros acerca de los pañales, libros acerca de rabieta o emociones, o sobre
sobre el destete. O sea, que por un lado son libros muy importantes, porque en realidad acompañan tapas que son, la verdad, muy, muy importantes para los niños y las niñas. Entonces, por un lado puede ser esto, ¿no? O sea, como entender la necesidad que tiene en este momento mi hijo, mi hija, o la necesidad que tienen mis alumnos, pero por el otro también guiarnos por los intereses que tienen, que quizá es más difícil identificarlo, pero se trata, bueno, de escuchar, de observar, como Bien, antes estaba dando el consejo de observar con qué jugaban. Bueno, lo mismo se puede hacer después para seleccionar un libro, ¿no? bien. Em, ¿Nos querrías contar algún cuento? Cortito. Vamos a ver, vamos a ver qué tengo acá. ¿Pero tenemos tiempo? Sí, algo cortito. Sí, sí tenemos tiempo. Ahí, mira, te voy a mostrar uno que me gusta mucho. Ahí no lo voy a leer, Bueno, sino que te voy a contar así. Es bueno, un libro, dale. se llama La montaña del libro más alta del mundo. Ahí, dedicada a todos los Ujú, niños y niñas que le encantan los libros. Es un libro de una editorial española, Algar, y de una autora ilustradora que se llama Rocío Bonilla. Acá está el protagonista, Bebés, que dice que desde cuando ujú. nació él ya soñaba con volar. Entonces miraba todo lo que estaba volando, los globos, los pajaritos. Y en la medida que crece también, ¿no? Su sueño es volar y volar. Entonces, cuando es ya un poquito más grande, intenta hacerlo, obviamente, pero bueno, resulta Exacto. difícil. Y entonces, cuando llega Navidad, empieza a escribir su cartita, escribe un año, siempre pide lo mismo. O sea, esto, el regalo es tener la posibilidad de volar. Y le regalan quizás unas alas, obviamente, el niño cada vez está más desilusionado. Y cuando llega un cumpleaños pasa lo mismo. ¿Qué desea? Así, los deseos tienen que ver siempre con la posibilidad de volar. Hasta que la mamá, en uno de sus cumpleaños, le regala un libro y le da otro mensaje, ¿no? Ujú. Que en principio él es como que no entiende, lo único que hace es tomar ese libro y empieza a leerlo. Pero a partir de ese libro que le gusta tanto, empieza a descubrir un mundo enorme, todo un mundo nuevo, de animales, de personajes, Las de contextos estrellas. diferentes, y empieza a armarse una torre de libros y a querer más libros. Entonces, todos le acercan sus libros, la hermanita, los primos, los vecinos, y sigue la aventura de leer ahí, Qué conociendo hermoso. distintos personajes. Hasta que, bueno, la torre se hace cada vez más alta, hasta tienen que llamar los bomberos porque dice, bueno, muy alta. Y tiene que bajar. Mirá, así le dan la cena, con un Ay, globo. qué divino. Y no solamente, sino que se hace muy famoso. Y a la tele cuentan de un niño que está arriba de una torre de libros. Mirá en esta imagen, ya la torre es muy, muy alta. Más Y alta que una hasta la casa. gente lo va a visitar y lo va a ver, a ese niño con una torre de libro muy, muy alta. Acá está la imagen. Hasta Qué la lluvia no lo hermoso, para, sigue leyendo. hermoso. Ay, mira, cómo se mezclan Ah, cerca también del avión. personajes del cine que conocemos, personajes de Ujú. la literatura, hasta que un día se prende una lamparita y dice, ahora sí entendí lo que quería decir mi mamá, que cuando me decía que podía volar con un libro. Qué hermoso, qué Y ahí se dio hermoso, qué cuenta que hermoso. la torre ya era muy alta. Entonces dice, ¿y de acá cómo bajo? De la misma forma. Entonces su imaginación le hizo volar una vez más. Qué hermoso, hermoso, hermoso. Me encantó. Yo creo que todos los que estamos acá nos encantó. Así que, Bárbara, muchísimas gracias. Qué hermosa No, historia. gracias a vos. Ahí llegaron algunos mensajes, pero ahora no lo estoy. A ver, yo tampoco puedo, no sé por qué no lo. Muchos saludos.
Eh, Ahí alguien muchos habla de físicos, los miedos, creo sí, con a mí referencia también me un da poco a lo que miedo, dijimos con los monstruos. sí. Bueno, Ahí, le, el a nombre del todo, libro lo escribo porque me están pidiendo repetirlo. perfecto, Lo voy a escribir así queda más claro. genial, para que les quede a todos. Bueno, les voy diciendo de paso que esto va a quedar en IGTV de mi página, pero también se lo voy a pasar a Bárbara por si alguien lo necesita. Y después lo voy a subir a YouTube para que el que no esté familiarizado con Instagram lo pueda tomar. Me parece que Bárbara nos diste un montón de pistas por donde bucear los libros en una librería, porque es tanta la estimulación cuando uno llega y ve tanta oferta. Bueno, nunca nos equivocamos en general cuando elegimos un libro, aunque sea para decir que no me gustó, alguna experiencia nos provocó. Sí. Pero eh, te agradezco porque no, al menos a mí me encantó la experiencia de conversar con vos y sobre todo ayudó mucho a que podamos transmitir esta cuestión tan importante que es que se tome conciencia que el lenguaje es un elemento sumamente importante para desarrollarse en todos los planos y que nos va a acompañar toda la vida y que lo vamos a necesitar en distintas circunstancias, no solo para lo escolar o lo académico, sino que lo vamos a necesitar para vincularnos sanamente, para elegir una vocación, para resolver un trámite en la calle, Sin sin duda. terminar en una discusión. Cómo poder ir gestionando la vida a través de las palabras. Seguro, sin dudas. Bueno, muchas Así que gracias. bueno, Ahí yo yo pasé les antes de la página, nuestra página, que es sí, por abrazandocuentos.com.ar. favor, Ya la pasé antes. Bueno, ahí en la tienda pueden encontrar como todos los libros y perfecto. saben que, bueno, a través de las redes también asesoramos todo el tiempo, así que nos pueden escribir. Y quien está en Capital quizá no puede visitar en el local en Avenida Córdoba. Sería hermoso. Y los que no estamos en Capital, te seguimos en tu cuenta de Instagram, en las pijamadas, que son imperdibles. Y bueno, y en todas las actividades que haces, en las que los invito a que pongan el celular en un trípode y vivan el cuento con el cuerpo. ¿Te parece? Que Sí, sí, invitemos a todos a tal cual. eso. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Bárbara. Un placer y saludos a todos los que nos acompañaron. Chao, Gracias por muchas estar. gracias. Chau, chau.